Que Dios les bendiga, todos los que están permitiéndonos entrar desde la comodidad de sus hogares. Hoy en día vamos a tratar un tópico muy interesante, un tópico que se debe de hablar, se debe de compartir. Y estaremos hablando acerca de pecados ocultos, pecados secretos en la vida de los cristianos. Es un tema que se debe de hablar, que se debe de dialogar, porque lamentablemente muchas veces las iglesias, congregaciones, no tienen quizás estos métodos disponibles, o de una u otra manera las personas se sienten avergonzadas, se sienten culpables, se sienten sin la confianza de poder compartir lo que está ocurriendo detrás de las cámaras. Esto es un tema sensible, sensitivo, pero que va a ayudar a muchas personas a poder salir de esas cárceles espirituales en las cuales hoy en día se encuentran. Sobre este tema existe mucha confusión, sobre este tema existen muchas interrogantes, muchas preguntas, y es lo cual vamos a compartir y vamos a responder ese tipo de preguntas. ¿Puede un cristiano realmente vivir completamente libre sin pecar? ¿Puede un cristiano vivir sin pecar? Lamentablemente son muchos los cristianos de esta generación, especialmente los jóvenes, que no creen que pueden vivir libres de la tentación, que pueden vivir libres del pecado, que pueden vivir una vida cristiana en la santidad de Cristo. Y estos son una de las interrogantes de las cuales vamos a compartir, vamos a desarrollar, vamos a explicar. Porque, y esta generación, vuelvo y repito, porque me preocupa esta generación. Porque esta generación está subiendo sin un fundamento de las escrituras. Esta generación no se le está enseñando lo que realmente se le debería de enseñar. Y están creciendo sin doctrina, sin fundamento, con una mente distorsionada. Creen que pueden hacer negocios con Dios y negocios con las tinieblas al mismo tiempo, lo cual eso es imposible. Esta generación no conoce lo que es consecuencia de causa. Esta generación no conoce lo que es consecuencia de pecado. Y esto hay que desarrollarlo con cuidado, hay que desarrollarlo con temor y con mucho temblor. Entonces, en específico, lo que estaremos hablando es acerca de los pecados en específico sexuales, que es el 80% de los hijos de Dios que están lidiando con pecados sexuales ocultos. Llámese adicción a la pornografía, llámese adicción a la masturbación, llámese adicción a tener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio, llámese adulterio, llámese fornicación. Entonces, esto está ocurriendo en tiempo real. En tiempo real. Entonces, uno de los conceptos que estaremos tratando es adicciones sexuales, opresión demoníaca y matrimonios destruidos. En específico nos enfocaremos en estas tres conceptos, temas, tópicos, como usted le quiere llamar. Adicciones sexuales, opresión demoníaca,
siendo cristiano, haber venido a la iglesia siendo ya bautizado, cómo una persona puede seguir en adicciones sexuales, cómo una persona puede seguir en opresión demoníaca así, cómo una persona puede estar dentro de un matrimonio siendo los dos hijos de Dios, pero su vida es un desastre. Estos son temas que vamos a hablar, que vamos a discutir, así que agarre papel y lápiz. Hoy en día será la introducción de lo que es un mar de conocimiento y a la misma vez de liberación. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad o poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Este verso tiene algunas luces y lo voy a leer de la Biblia de las Américas, que es un poquito más actualizada. Dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Hay una capacidad que tenemos como hijos de Dios para compartir la herencia de los santos en luz, para vivir en la santidad, para compartir de esa herencia con los santos. Uno de los errores de la Iglesia católica es que luego de que la persona muere, entonces lo catalogan como santo. Eso no es constante con las Escrituras. Automáticamente, usted es nacido de nuevo. La Biblia lo declara usted santo. Dice el otro verso: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Es decir, ese dominio que nos asediaba, ese dominio que nos llevaba al pecado, ese dominio que nos arrastraba, fuimos libertados de ese dominio, del poder, del dominio que hoy en día opera en los hijos de desobediencia. De ese dominio fue que el Hijo nos libertó y nos trasladó. Al reino. Subraya la palabra reino de su Hijo amado. Hubo un traslado de reino a reino. Hubo un traslado de reino a reino. Es importante entender la palabra reino, porque un reino tiene pautas, un reino tiene idiosincrasia, un reino tiene leyes, un reino tiene límites. Y muchas veces se nos predica una gracia que el final es libertinaje. No. Los que venimos a Cristo tenemos el yugo de Cristo, como lo mencionan los evangelios. Tomad mi yugo, dice Cristo. Entonces, Pablo aquí está hablando de un traslado de reino a reino. Es importante entender eso, porque que usted sea libre en Cristo no le da a usted la oportunidad de esa libertad, entonces convertirla en un libertinaje, que es lo que se está viendo hoy en día dentro de la casa de Dios. La libertad de Cristo, que nos hizo libre, esa libertad viene con un precio, esa libertad viene con límites, esa libertad viene con pautas, con puntos, esa libertad viene trazada de una manera, pero las personas la han cogido dentro de la casa de Dios como un libertinaje. Por eso la palabra reino, y ahí es muy importante subrayarla, lo cual se iría por otro tema acerca del reino de Dios, pero es importante entender que un reino tiene costumbres, que un reino tiene reglas y que un reino tiene límites. Entonces, esto es importante empezarlo a entender,
Porque la pregunta o la primera pregunta que habría que responder es: ¿puede un cristiano estar atado o ser oprimido por las tinieblas? ¿Puede un cristiano? Porque si Dios nos trasladó, si Dios nos hizo libres, si el acta de los decretos fue totalmente hecha a pedazos, entonces, ¿por qué un cristiano sigue pecando? ¿Cómo es eso? ¿Puede un cristiano verdaderamente hecho libre y seguir pecando? ¿Puede un hijo de Dios llamarse hijo de Dios y seguir con conductas inapropiadas? Esa es la pregunta. La primera pregunta que vamos a detallar un poco en la siguiente serie. La misma pregunta va a ir entrando en más profundidades, pero la respuesta es sí. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 13. Libro de Lucas, capítulo 13, del verso 10 al 17. Y allí veremos lo que estamos hablando. Lucas 13:10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esto, que es hija de Abraham, y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años largos, no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo. Y esta, siendo hija de Abraham, y esta, siendo cristiana, y esta, siendo una mujer que debería caminar en libertad, una mujer elegida del pueblo de Dios, había sido atada por un espíritu hacía 18 años. ¿Puede un cristiano ser hijo de Dios y ser atormentado por las tinieblas? La respuesta es que sí. Y si hay miles de cristianos, así hay miles de cristianos que son hijos de Dios, que tienen un deseo de servir a Dios, que se congregan, que no faltan a su congregación, que tienen un deseo genuino de caminar en la luz de Dios, pero están siendo atormentados por las tinieblas y están cayendo en cosas inmorales. Aquí hay algo que hay que aclarar. Y es que luego de ser nosotros salvos, luego de que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu, todavía pueden existir en nuestras vidas cosas que tienen legalidad generacional. Es decir, puertas abiertas por pecados de generaciones pasadas. Y esto lo vamos a ampliar en los siguientes estudios. Y Satanás esto lo sabe, pero demasiado bien. Por eso se manifiesta lo que llamamos
presión. Por eso hay cosas en nuestras vidas que, aun habiendo nosotros sido hecho una nueva criatura, hay cosas que de nuestras familias, hay cosas que vienen de generación en generación, que hay que todavía romperlas. Ejemplo: Cristo murió por nosotros, pero lo que Cristo hizo debió haberse hecho en la carne. Él no pudo haber solamente morido por nosotros en el espíritu. La palabra habla de que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. La pregunta es, si Él fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿por qué no había salvación? ¿Por qué no había salvación? La respuesta es que el sacrificio no se había ejecutado en la carne. Esa es la respuesta. La respuesta es que el sacrificio no se había ejecutado en la carne. Él tenía que venir a morir en la carne para que la salvación entonces sea disponible a los espíritus, habiendo sido inmolado antes de la fundación del mundo. Pero eso no tuvo efecto hasta que Él vino en carne y satisfizo la divinidad en la carne. De la misma manera, porque la salvación es algo legal, tiene que ver con legalidad en el espíritu. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, hay patrones que han venido con legalidad de generación en generación, y tenemos que ejecutar ciertas cosas en la carne para poder anularlos. Entonces, ¿puede un cristiano haber sido nacido de nuevo y todavía estar en una cárcel privada? La respuesta es que sí. El libro de Romanos, capítulo 7, del 19 al 25, es un verso bíblico, son unos versos bíblicos que lo sacan del contexto por no entender a cabalidad lo que realmente quiere explicar el libro completo. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto hay que entenderlo. Porque este es un versículo muchas veces que se saca de su contexto y vienen a decir que si Pablo era un hombre de Dios, si Pablo dice que con el Espíritu sirve a la ley de Dios, pero que con su carne sirve al pecado, entonces mucho menos yo, y le dan a su vida de pecado, le dan una rienda suelta. A este verso yo le llamo el antídoto a ese versículo que él menciona, porque tenemos que ver a quién Pablo le está hablando, por qué le está escribiendo a los romanos de esa forma, por qué habla diferente en cartas como los Efesios, que ya no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dice Romanos 8,
2 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces Pablo en el siguiente capítulo está hablando de esto. Moriréis. Mas sí, ahora viene lo clave del verso, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está el énfasis del verso. Por el Espíritu, a través del ejercicio espiritual, debemos de hacer morir las obras de la carne. ¿Es posible vivir una vida en santidad? Sí. ¿Es posible vivir una vida por encima del pecado? Sí. Haciendo morir las obras de la carne a través del ejercicio espiritual. Oración, la palabra de Dios, el ayuno. Este ejercicio espiritual mortifica, pone a muerte, como lo traduciría del griego, la pone a muerte a la carne. Entonces, no saquemos lo anterior fuera de contexto, porque Pablo está hablando allí específicamente de lo que en sí mora en la carne, de lo que el pecado que mora en la carne, que la carne para nada aprovecha. Si nos dejamos liderar, guiar por la carne, el producto, el resultado es muerte. Ahora bien, podemos hacer morir las obras de la carne a través del ejercicio del Espíritu. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado, la ponen a muerte de manera continua a través del ejercicio del Espíritu. A eso las palabras le llaman la mortificación de la carne. Ponerla a muerte. Es posible poner a muerte la carne con sus pasiones y deseos y vivir una vida por encima del pecado, por encima de la tentación. Es posible. Otro verso dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo, Pablo, este cuerpo, esta carne, que quiere hacer su voluntad, que se quiere rebelar en contra de la ley de Dios, lo golpeo y lo pongo en servidumbre. Por eso la oración es tan importante en la vida de nosotros. Por eso el ayuno es tan importante en la vida de nosotros, porque es de la forma que golpeamos el cuerpo y lo ponemos en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Puede un cristiano estar siendo oprimido por las tinieblas? Sí. ¿Puede un cristiano salir de la opresión de las tinieblas y vivir por encima de la tentación? Sí. A través del ejercicio del Espíritu. Por eso hay un problema con lo que es el evangelio de la hipergracia. Llámense calvinistas, llámense bautistas. Este evangelio descarrió a miles porque pusieron la salvación como si fuera lo último, pero bíblicamente la salvación no es lo último. Bíblicamente la salvación es el principio de un camino con el Espíritu.
La salvación es como la visa, la salvación es como la ciudadanía para entrar a un país. Eso es la salvación. Te dieron la ciudadanía del reino. Pero ahora en ese reino, en esa ciudad, hay que desarrollarse. Entonces la hipergracia en su ideología y desde el principio hasta el final está mal. Está mal. Pero eso es otro tema. Existen 3 tipos de cristianos. Número 1, están los cristianos consagrados. Están los cristianos que viven una vida en santidad. Están los cristianos que viven una vida bien delante de Dios, bien delante de los hombres. Existen cristianos. Este grupo número 1 de los cristianos son cristianos que en el secreto son lo que son en público. Son cartas leídas. Estos cristianos en el secreto buscan a Dios. Estos cristianos tienen una vida espiritual, un ejercicio espiritual constante. Estos cristianos no tienen de qué avergonzarse. Ese es el grupo número 1. Pero existe el número 2, que yo lo llamaría los actores del evangelio. Son cristianos que en público brillan. Esta es la mayoría, pero en el secreto son un desastre. Y aquí está atrapada la mayoría de los creyentes, en el grupo número 2 y en el grupo número 3. El grupo número 2 sabe actuar. El grupo número 2 sabe predicar. El grupo número 2 sabe cantar, alabar a Dios en el púlpito. El grupo número 2 sabe presentarse bien delante de las personas. Pero en el secreto es un epiléptico espiritual. En el secreto practica cosas ocultas. En el secreto practica cosas que no se deben de practicar. En el secreto. Es un actor. Y esto incluye a ministros. Esto incluye a pastores. Esto incluye a profetas. Esto incluye a evangelistas. No estamos hablando solamente de los cristianos. De los cristianos que se congregan. No, estamos hablando de ministros. Personas que profetizan y luego van y practican otra cosa en el secreto. El grupo número 2 tiene algo que es interesante y que es bueno. Y es que quieren ser como el grupo número 1. Ellos anhelan vivir una vida fuera del pecado. Ellos anhelan vivir una vida constante. Ellos no quieren pecar en el secreto. Pero lo hacen tan bien que pasan desapercibidos. Lo hacen tan excelente. Bendicen a Dios tan bien que el que lo mire en la iglesia dice: este hombre está lleno de Dios, pero es un desastre en el secreto. Y eso tiene de bueno, por lo menos el grupo número 2, que sí genuinamente anhela, pero está en una cárcel espiritual. No sabe cómo salir, no tiene ayuda, no entiende, no comprende. Ahora, este es el grupo número 3, que es una rama del grupo número 2. Este tipo de creyentes son los que ya han decidido, han tratado de ser como el grupo número 1, pero dijeron: ya no puedo más, voy a vivir en pecado y yendo a la casa de Dios. Este grupo da miedo, porque este grupo, la oportunidad de ir al infierno es más grande que la del grupo número 2. Este grupo decidió ya no vivir en santidad. Este grupo acomodó el pecado. Este grupo dice: no se puede, he tratado, ya me cansé,
voy a vivir en el pecado y voy a vivir sirviéndole a Dios. Pero esto no es constante con las escrituras. Ni el grupo número 2, ni el grupo número 3. Dice la palabra en Santiago 3, del 11 al 13. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura da agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No podemos dar agua salada y agua dulce al mismo tiempo. No se puede, eso no es constante con las escrituras. Dios no está de acuerdo con el pecado que practicas en secreto y la santidad que quieres mostrar en público. Y eso tiene unas consecuencias terribles. Y vamos a ir entrando al corazón del tema. Porque hay héroes en la Biblia. Hay personajes bíblicos, pero que vivieron una vida al mismo tiempo fracasada en el pecado. Y las consecuencias de estas cosas son graves. Y muchas de ellas sin remedio. Y esto es lo que no nos han enseñado. Esto es lo que no nos han predicado. Creemos que podemos hacer algo oculto en el secreto y mañana tener el favor de Dios. Es un terreno muy peligroso y las tinieblas saben lo que están haciendo, porque esto es empoderado desde un espíritu de las tinieblas. Dice Proverbios 9, 17 y 18. Las aguas robadas son dulces, y el pan comido a escondidas es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus invitados están en lo profundo del Seol. Este verso es muy poderoso porque dice que las aguas robadas son dulces. O sea, lo robado, en lo oculto, eso es bueno. El pan comido a escondidas, las cosas ilícitas son sabrosas, pero no saben que allí están los muertos. Pero no saben que allí están los muertos. Y estamos hablando del patriarca David, y también vamos a abundar un poco en Salomón, que los dos comieron del pan a escondidas, pero su final fue de muerte. Eclesiastés dice 9:11: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos. Verso 10. Subraya el verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Todo era vanidad y sin provecho debajo del sol, y aflicción de espíritu. Verso 10 es la clave. No negué a mis ojos cosa que desearan. Y es que muchos de nosotros, como Salomón
y David le hemos dado rienda suelta a los deseos de los ojos. A los deseos de los ojos. Ni aparté de mi corazón de placer alguno. Lo que miraban sus ojos llegaba a su corazón y él automáticamente lo convertía en un placer. Este era Salomón. Este era un rey de Israel. Este era un hijo de Dios. Este era el hijo del cual vendría la simiente de David, el Mesías, un hijo de Dios. Pero estaba cautivado por las tinieblas y murió siendo un idólatra a merced de las mujeres. Final trágico, final tenebroso, un final que da miedo de cómo un hijo de Dios puede terminar de tal manera. Cómo este hombre pudo tener 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Cómo? Por simplemente darle rienda suelta al pecado sexual. El pecado sexual en específico, la adicción sexual en específica, lleva al hombre a perder el ejercicio mental común. El pecado sexual te entra en un limbo espiritual. Los deseos de los ojos, lo que los ojos desean, ese pecado que quieres cometer, ese pecado que te lleva a esclavitud en el secreto, te lleva a un limbo espiritual al punto que se pierden los sentidos comunes. Y no importa que seas el rey de Israel, no importa que seas el pastor de X iglesia, no importa que seas profeta, no importa que seas apóstol, no importa que seas pastor. Ese pecado tiene la capacidad de convertirte en un zombie espiritual y destruirte el testimonio. Por eso es tan importante detenerse, porque vamos a hablar un poco ahora de las consecuencias que son terribles, son irremediables. Así que si estás tratando de cometer algo en el secreto, especialmente los jóvenes, que no pueden en este tiempo casi vivir una vida en santidad, porque hoy en día es más fácil serse famoso por promiscuidad, hacerse famoso haciendo lo negativo, que viviendo una vida en santidad. Vivir una vida en santidad hoy en día para los jóvenes es como si fuera una burla. Es como si fuera que no se puede. Entonces los jóvenes se ven tentados a mezclar las cosas de Dios con las cosas de la tierra. Te tengo noticias. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Él es santo. Y aunque el mundo le parezca malo lo de Dios, Él sigue siendo Dios. Y Dios no va a acomodar tu deseo de pecar y entrarte en su reino. Ese deseo de pecar, de inmoralidad, puede encerrarte eternamente en el infierno. En el infierno. Dice 1 Samuel 15, 22, 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Pecado de adivinación es la rebelión. Y como oídos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue a Saúl. Saúl tenía un problema. Y era que Saúl quería mezclar el estándar del pueblo. Saúl quería vivir bien delante del pueblo y bien delante de Dios. Y eso es imposible. Y eso es imposible. Hay que estar a cuentas con Dios. Y si es posible, estar mal con el pueblo, pero a cuentas con Dios. Porque es mejor un día en su presencia que 1000 o miles fuera de ella. Entonces, debemos de entender esto. Debemos de estar a cuentas con Dios. No importa que el pueblo quiera otra cosa. No tratemos de encajar al pueblo y a Dios. Hay que estar bien en la santidad que demanda Dios, porque Dios no va a doblar su brazo para acomodar nuestras promiscuidades. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo hablando. O trato de agradar a Dios o a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues si todavía yo lo quisiera agradar a ustedes, ya yo no fuera siervo de Cristo. Entonces, este es uno de los trucos del diablo. Hoy en día, el diablo quiere hacer este doble estándar en los creyentes. Y es que quiere tener a los creyentes bien con familiares. Quiere tener a los creyentes bien con el mundo. Y también bien con Dios. Eso no es constante con las escrituras. Y de la misma forma que Dios le puso un fin al reinado de Saúl, es de la misma forma que si tú le das rienda suelta a lo que tú quieres hacer sabiendo tú que está mal, es de la misma forma que Dios te va a cortar de su reino. Es de la misma forma. Estas cosas tienen que... esta forma tienen que hacerse disponible. Por eso estoy haciendo este esfuerzo. Para que tome nota. Que Dios no va a acomodar nuestras promiscuidades. Entonces, no mezclemos lo del mundo con lo de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Hechos 13:18. Se nos exhorta a vivir en integridad. Orad por nosotros porque confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando vivir honradamente en todo. Por eso, aunque el mundo intente persuadirnos de lo contrario, como cristianos, debemos mantenernos en el estándar de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No importa que las circunstancias parezcan difíciles, la Biblia es veraz. La Biblia es veraz y todo hombre mentiroso. No importa la realidad que estén viendo tus ojos, porque hay personas que vienen a hablar de una realidad. Eso es la Biblia, pero esto, no. La Biblia es veraz y todo hombre mentiroso.
Vamos a hablar de las consecuencias. Lamentablemente muchos han seguido un camino similar. Al equivocarse o caer en pecado, intentan arreglar la situación con acciones externas o sacrificios, en lugar de buscar un verdadero arrepentimiento y restauración de Dios. Personas que han caído en esto, porque hay personas que el diablo le ha metido la mentalidad de que ellos pueden pecar y luego ponerse a cuenta con Dios. Será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Mire que dice Romanos capítulo 2, verso de 3 al 5. Dice: ¿o despreciáis tú las riquezas de su bondad? ¿Las tomas por desprecio? Paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Oye, ¿a qué que te guía la bondad de Dios según la palabra? Te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, la paciencia de Dios, su longanimidad, a lo que te guía es a arrepentirte. No es a cometer, es a arrepentimiento. Pablo está haciendo una pregunta. Otra pregunta: ¿o te vuelves arrogante sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Pero tu dureza, dice Pablo, y corazón no arrepentido, estás acumulando para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada vez que no te arrepientes de antes de cometer tu acto, cada vez que no te arrepientes antes de cometer la abominación, ¿sabes qué estás haciendo? Estás acumulando para ti mismo ira en el día de la ira. Eso es lo que estás haciendo. Estás acumulando la ira de Dios para ese día. Hay un día. Hay una consecuencia. Los ángeles están tomando notas. Yo le oro a Dios para que en ese día de la ira tú seas hallado en santidad. Yo le oro a Dios para que en ese día de la ira no seas hallado falto. En el nombre de Jesús. De la misma forma que Dios vino en contra de Saúl por su desobediencia, va a venir por cristianos en el día de la ira. Hay una consecuencia. No creamos que todo ocurre y nada pasa. No. Hay una consecuencia, hay un régimen de consecuencia. Hay notas que se están tomando de lo que estamos haciendo con la oportunidad que Dios nos dio. Dios envió a su único hijo y lo crucificó en la cruz del Calvario para que en el día de la ira no hayan excusas. Dios ya hizo su parte. Procura hacer la tuya. Y esto es algo terrible. Porque cuando David ve a Betsabé, la mujer de uno de sus mejores soldados, Urías, un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por el rey, un hombre que no titubeaba para dar su vida por la vida del rey. David cometió un error terrible, y fue que al ver a esta mujer no se arrepintió a tiempo de su pecado. Más bien la envió a alguien para que se la buscara. La mandó a buscar del palacio el rey de Israel.
con tantas oportunidades, porque como rey tenía la oportunidad de tener cualquier fémina, de tener cualquier mujer, de tener cualquier virgen, y no era un problema. Pero este espíritu, oh my God, este espíritu de inmoralidad, no te cautiva y te dobla la mente, te lleva a perder los sentidos comunes. El rey de Israel pasó por una vergüenza terrible, pasó por un adulterio. Oh, el rey de Israel, la cara de Dios en la tierra, no le importó destruir su testimonio, porque este pecado convierte al hombre y a la mujer en un animal. Es como si el sentido común de la vida se perdió. Es como que si todo lo que hizo Dios conmigo lo tiro a la basura en 3 minutos. Eso hace este pecado. Por eso estamos hablando de la inmoralidad sexual que está llevando a miles al camino del infierno. Tengo noticias. Este pecado no tiene una reparación en sí. Y de eso vamos a abrir los otros temas. Pero el que cae en ese pecado jamás vuelve a ser el mismo. Entonces David no para, no se detiene. Él no mide consecuencia, porque este pecado la mente te la anula, te vuelve un zombie en el espíritu. Entonces cometió ese error el rey de Israel. Pero aquí hay algo más fuerte. Y vamos a 2 de Samuel. Y aquí están las consecuencias de David. En 2 de Samuel pasa algo terrible. En el capítulo 12 de 2 de Samuel pasa algo terrible. Y dice la Biblia: pero lo que David había hecho fue malo delante de los ojos de Dios. Fue malo delante de los ojos de Dios. Entonces, luego de Natán, el profeta, ser enviado a David y hacerle la historia, y David enojarse de que ese hombre de la historia debía morir, Natán dice en el verso 7: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado a la casa de tu Señor y de tus mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, le hubiera añadido muchas cosas como estas. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Eso es pregunta. Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, ahora viene la consecuencia: la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus compañeros. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día en público. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto delante de todo
Israel. Y a plena luz del sol, entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás, porque esto era un pecado de muerte. David debía morir. David debía morir. Y esto hay muchas personas ya que han muerto en el espíritu por este pecado. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido, niño de Betsabé. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Aunque Dios tuvo misericordia de no matar a David físicamente, aunque Dios tuvo misericordia de eso, las consecuencias de ese pecado fueron terribles. Lo que pasó con Tamar luego fue terrible. Tamar fue violada. Una historia horrenda, una historia terrible. Quedó desolada, la desolación de Tamar. Los hijos de David se levantaron con David, lo querían matar, se acostaban con sus concubinas por esa puerta que abrió David. Y nunca se apartó la espada de su casa. Por esto hasta el sol de hoy, Israel está sufriendo las consecuencias. Paz a Israel, paz a Israel. La Escritura dice que nunca habrá paz en casa de Israel hasta que el Señor venga, que eso es otro tema. Pero las consecuencias que aún Israel generacional tiene hoy fue por un pecado que cometió David. ¿Puede un hijo de Dios ser oprimido y atado por las tinieblas? Sí. ¿Puede un hijo de Dios pasarle por encima la tentación y vivir en santidad? Sí. Haciendo morir las obras de la carne. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Seguiremos hablando de estos temas. Comparte con un familiar, comparte con un cristiano, comparte con alguien, porque vamos a llegar hasta el fin del mundo predicando la palabra de Dios. Shalom, que Dios te bendiga.